Yo todavía recuerdo con claridad esa tarde gris en la que todo empezó a torcerse. El aire estaba pesado, como si el cielo mismo presintiera lo que iba a ocurrir. Yo estaba sentado en mi balcón, desde donde podía ver la casa de don Ernesto, un hombre mayor que vivía frente a mí desde hacía más de 20 años. Siempre fue un hombre recto, trabajador, de esos que se levantan temprano incluso ya jubilados, y que cuidan con esmero cada detalle de su hogar. Esa tarde lo vi en su jardín, regando las plantas con esa paciencia que siempre lo caracterizaba. Pero no era una escena tranquila. A su lado estaba su hijo, Julián, moviendo las manos con brusquedad, hablando con una voz demasiado alta para lo que acostumbraban en esa familia. No podía escuchar todo, pero sí alcanzaba a distinguir palabras cortantes como «basta» y «no hay opción», mientras Ernesto, con el ceño fruncido y la mirada baja, asentía de manera débil. Fue en ese momento que algo en mí se tensó. Supe que no era una simple discusión de familia. Al cabo de unos minutos, Julián salió de la casa cargando 2 cajas medianas, que dejó en la acera como quien se deshace de trastos viejos. Ernesto permanecía en la puerta, con las manos apoyadas en el marco, observando cómo su propio hijo trataba esas cajas que seguramente contenían cosas de valor sentimental. Yo me incliné hacia adelante para mirar mejor. Vi una foto enmarcada caer de una de las cajas y romperse en el pavimento, pero Julián ni siquiera se detuvo. El ruido del vidrio al quebrarse se mezcló con un silencio incómodo que me apretó el pecho. Ernesto no recogió la foto. Se limitó a cerrar los ojos unos segundos, como si quisiera retener las lágrimas, y volvió a entrar lentamente en la casa. En ese momento, sentí un nudo en la garganta, porque era evidente que algo grave estaba por suceder. No sabía si debía acercarme o no. Era su familia, su asunto, pero me dolía ver a un hombre de su edad en esa situación. Las horas siguientes fueron extrañas. Desde mi balcón, vi a Ernesto entrar y salir varias veces, llevando bolsas y pequeños objetos, hasta las mismas cajas que su hijo había dejado afuera. Su caminar era lento, arrastrando los pies, como si cada paso fuera una despedida silenciosa. Me llamó la atención que nadie más apareciera, ni vecinos, ni familiares, ni amigos. Solo él, y de vez en cuando Julián, que regresaba con gesto impaciente para revisar lo que su padre hacía. En un momento, escuché a Julián decir algo así como: «No podemos seguir manteniéndote aquí, papá. Ya no es tu casa». Aquella frase me heló la sangre. ¿Cómo podía un hijo decirle eso a su propio padre? Recordé entonces todas las veces que vi a Ernesto cuidar de Julián cuando era niño. Lo llevaba de la mano al colegio, lo esperaba en la parada del autobús, le enseñaba a reparar la bicicleta. Y ahora, ese mismo hijo parecía expulsarlo de la vida que habían construido juntos. Cuando cayó la noche, la escena se volvió aún más dolorosa. Ernesto salió con un pequeño bolso colgado al hombro y un abrigo que parecía demasiado ligero para el frío que comenzaba a sentirse. Miró hacia la calle, hacia las cajas y luego hacia la casa, como si intentara grabar cada detalle en su memoria. Cerró la puerta con cuidado, sin dar un portazo, y se quedó de pie frente a ella por unos segundos. Yo contuve la respiración. Julián apareció detrás de él y, con un gesto brusco, le entregó unas llaves pequeñas, probablemente de algún candado o baúl, y dijo algo que no alcancé a oír. Acto seguido, giró y volvió a entrar, dejando a su padre solo en la acera, bajo la luz amarilla de un farol. En ese instante supe que esa noche, Ernesto no dormiría en su cama. Y lo peor, que no había nadie esperándolo en otro lugar. Me quedé mirando desde mi balcón, incapaz de decidir si debía bajar a hablarle, o si mi silencio era una forma de respeto. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Te habrías acercado a ofrecerle ayuda, o habrías pensado que no era tu lugar intervenir? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía la figura encorvada de Ernesto bajo el farol, con ese bolso colgado al hombro, y una soledad tan visible que parecía casi material, como una nube que lo envolvía. Me levanté varias veces. Me asomé por la ventana y lo vi sentado en el bordillo, con las cajas apiladas a su lado. No hablaba, no llamaba a nadie, no parecía esperar un taxi ni a algún amigo. Simplemente estaba ahí, como si no supiera hacia dónde ir. El frío comenzó a calar, y yo podía sentirlo desde mi sala. Me cuestioné muchas veces si debía bajar y ofrecerle pasar la noche en mi casa, pero algo me frenaba. ¿Sería una intromisión demasiado grande? ¿Acaso él querría que un vecino fuera testigo de su humillación? Me quedé debatiendo conmigo mismo mientras la noche avanzaba. A las 2 de la madrugada, la calle estaba vacía, el silencio roto solo por el zumbido del farol. Ernesto seguía allí, pero su postura había cambiado. Estaba encorvado hacia adelante, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha, como un náufrago aferrado a la última tabla. Cerca de las 3, vi que se puso de pie lentamente, tomó el bolso y dejó las cajas donde estaban. Caminó hacia la esquina, arrastrando los pies. La imagen me golpeó fuerte, porque esas cajas parecían contener no solo objetos, sino pedazos de su vida que quedaban atrás. No lo seguí. Me quedé en la ventana, mirando cómo su silueta se perdía en la oscuridad. Me sentí un cobarde. Pensé en todas las historias que él me había contado en nuestras conversaciones breves en la reja, de cómo construyó esa casa ladrillo por ladrillo, de las madrugadas trabajando para que a su familia no le faltara nada, de su orgullo cuando su hijo terminó la universidad. Cómo había pasado de ser el sostén de su familia a ser una carga para ella. Me dolía pensar que tal vez su única culpa era envejecer, y mientras más lo pensaba, más me revolvía el estómago esa idea. Al amanecer, las cajas seguían allí, frente a su casa. Julián salió temprano, vestido para el trabajo, y ni siquiera las miró. Fue como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que había pasado la noche anterior. Yo desde mi balcón observaba y trataba de adivinar qué contaría si alguien le preguntaba por su padre. ¿Diría que se fue por voluntad propia? ¿Que tenía otro lugar donde quedarse? Las cajas parecían gritar la verdad muda que él intentaba esconder, que había dejado a su padre en la calle. Pasaron un par de horas y vi a 2 hombres del camión de la basura recogerlas. Una de las cajas se rompió y dejó caer libros viejos, cartas, una bufanda de lana. Me dolió el pecho al imaginar que esas cosas eran recuerdos que ya nadie quería. El camión se las llevó, y la acera quedó vacía, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que, en esa calle, algo había cambiado para siempre. Esa misma tarde, no pude evitar salir a caminar por el barrio. Mi esperanza, aunque pequeña, era encontrar a Ernesto sentado en alguna banca, tal vez conversando con alguien o esperando un transporte, pero no lo vi. Lo busqué en la plaza, en la tienda de la esquina donde solía comprar pan, incluso en la parada de autobús donde a veces se quedaba a mirar pasar a la gente. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la ciudad. Esa ausencia me dejó inquieto. No se trataba solo de la preocupación por él, sino de la extraña sensación de que yo había sido testigo de algo injusto y no había hecho nada para impedirlo. Esa noche, al regresar a casa, miré su ventana, que estaba completamente a oscuras, y me invadió un silencio incómodo. Me pregunté si lo volvería a ver algún día, o si esa había sido la última vez. ¿Y tú, si hubieras sido yo, habrías ido tras él esa madrugada, o habrías dejado que se marchara solo? Los días siguientes fueron extraños, como si la calle misma sintiera la ausencia de Ernesto. Era un hombre discreto, sí, pero su presencia llenaba pequeños espacios. El saludo por la mañana, el ruido del agua regando las plantas, el olor a café que salía de su ventana. Todo eso se había apagado de golpe. Pasaban las horas y no lo veía regresar,
y aunque intentaba convencerme de que seguramente estaría en casa de algún pariente o en un lugar seguro, había algo en mi pecho que me decía que no era así. Julián, por su parte, parecía seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido. Lo veía salir y entrar con paso rápido, hablando por teléfono, sin mirar a nadie. Una vez lo crucé en la acera y lo saludé, pero me respondió con un gesto breve, casi impaciente, como si temiera que yo preguntara algo. Esa reacción me confirmó que no quería testigos, ni preguntas, ni miradas incómodas. Pero yo ya era testigo, y por más que lo intentara, no podía borrar de mi mente la imagen de su padre caminando solo en la noche. Empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos. La verja del jardín, que Ernesto mantenía siempre pintada y limpia, empezó a oxidarse. Las plantas que él cuidaba con esmero comenzaron a marchitarse, como si también hubieran perdido el motivo para seguir. La ventana de la sala permanecía cerrada todo el día, y por las noches no se veía luz. Era como si esa casa, que antes respiraba vida, ahora se hubiera convertido en una caja vacía. Algunos vecinos comentaban en voz baja, siempre con frases cortas, sin querer profundizar. «Deben ser problemas de familia», decía una señora, y otra respondía, «Mejor no meterse». Yo escuchaba y asentía, pero por dentro sentía un creciente malestar. Porque sí, uno puede decidir no meterse, pero a veces eso significa permitir que la injusticia se vuelva costumbre. Y yo no sabía si estaba siendo prudente o cobarde. Un día, al volver de hacer unas compras, vi algo que me heló. En un poste, a 2 calles de aquí, había un cartel con una foto de Ernesto. Era una imagen tomada en una reunión de barrio, con su sonrisa tímida y su camisa a cuadros. El cartel decía, «Se busca información», y un número de teléfono escrito en letras grandes. Me quedé mirándolo un buen rato, sintiendo un nudo en el estómago. No decía desaparecido de forma oficial, pero el mensaje era claro. No sabían dónde estaba. Me debatí durante minutos sobre si debía llamar al número. ¿Qué diría? Que lo vi salir esa noche, que sé que su hijo lo dejó solo en la calle. Temía que eso desatara un conflicto mayor, que me pusiera en medio de algo que no podría manejar. Pero también sabía que callar era dejar que la historia se borrara. Al final, no llamé. Me odié un poco por eso. Esa noche, mientras trataba de dormir, volví a escuchar en mi cabeza el sonido del vidrio rompiéndose cuando la foto cayó de la caja aquella tarde. Ese pequeño ruido se había quedado grabado como un símbolo de todo lo que se rompió ese día. La confianza, la gratitud, el vínculo entre padre e hijo. Pensé en mi propio padre, en cómo me sentiría si un día, ya viejo y cansado, yo lo dejara a su suerte en la calle. La idea me revolvió el alma. Comprendí que lo que había visto no era solo una historia ajena, sino una advertencia sobre lo que la indiferencia puede hacerle a una familia. Y aunque trataba de convencerme de que todavía podría hacer algo, cada día que pasaba me hacía sentir que el tiempo para actuar se estaba agotando. ¿Y tú? Si hubieras visto ese cartel con la foto de Ernesto, ¿habrías llamado al número o habrías guardado silencio como yo? Con el paso de las semanas, la historia de Ernesto empezó a convertirse en un murmullo constante entre los vecinos. No había reunión casual en la tienda, en la plaza o en la parada del autobús donde su nombre no apareciera. Algunos decían que lo habían visto en las afueras de la ciudad, caminando solo por la carretera. Otros aseguraban que estaba en un albergue para personas mayores, aunque nadie podía decir exactamente cuál. Había incluso quienes insinuaban que se había ido por voluntad propia, cansado de vivir bajo el techo de su hijo. Yo escuchaba todas esas versiones con una mezcla de rabia y frustración, porque sabía, lo había visto con mis propios ojos, que no fue así. Ernesto no se fue porque quisiera, lo echaron, pero lo más inquietante era que nadie parecía querer confrontar directamente a Julián. Él seguía entrando y saliendo de la casa como si nada hubiera pasado,
saludando con una sonrisa tensa y sin dar pie a conversaciones largas. A veces me daba la impresión de que todos habíamos decidido aceptar su versión implícita de la historia solo para no incomodarnos. Un día, mientras barría la acera, vi a Julián hablando con un hombre en la puerta de su casa. Era alguien que yo no conocía, vestido con un traje oscuro y portando una carpeta bajo el brazo. No pude escuchar claramente lo que decían, pero noté que Julián estaba nervioso, moviéndose de un pie al otro, mirando hacia los lados. El hombre le entregó unos papeles y se fue sin más. La curiosidad me carcomía, pero no me atreví a preguntar. Ese mismo día, una vecina me comentó que había rumores de que Julián estaba vendiendo la casa. Quizá por eso se deshizo de su padre, dijo con un tono que mezclaba lástima y desaprobación. Sentí un frío en la espalda. La idea de que esa casa, levantada con las manos de Ernesto, terminara en manos de un extraño, era como si se completara la traición. Era difícil no pensar que todo había estado planeado desde hacía tiempo. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en dónde estaría Ernesto. Cada vez que veía a un hombre mayor caminando solo por la calle, me fijaba bien, con la esperanza absurda de que fuera él. En una ocasión, en el mercado, vi a alguien de espaldas con una chaqueta muy parecida a la que llevaba aquella noche. Mi corazón se aceleró, pero cuando se giró, me di cuenta de que no era él. Esa sensación de esperanza seguida de decepción se volvió un hábito silencioso, algo que me acompañaba cada vez que salía de casa. Y lo peor era que empezaba a sentir que si algún día lo encontraba, no sabría qué decirle. Como mirar a los ojos a alguien a quien dejaste marchar sin intervenir. ¿Qué palabras podrían reparar el vacío de no haber estado ahí cuando más lo necesitaba? Con el tiempo, comprendí que mi silencio me había hecho cómplice, aunque no hubiera tenido la intención. Lo que presencié no fue solo una discusión familiar, ni una decisión difícil. Fue un abandono. Y yo lo dejé pasar, como muchos otros. Esa certeza empezó a pesarme cada vez más, hasta el punto de quitarme el sueño. Comencé a escribir en un cuaderno todo lo que recordaba de aquella tarde y de esa noche, cada detalle, cada palabra que escuché, cada gesto que vi. Tal vez era una forma de aliviar mi conciencia, o quizá una preparación por si algún día alguien me pedía que contara la verdad. Porque si algo aprendí es que, cuando se trata de la dignidad de una persona, el silencio no es neutral. Siempre beneficia al que causa el daño. ¿Y tú? Si hubieras visto todo como yo, ¿habrías enfrentado a Julián, aunque no fuera tu asunto, o habrías callado para evitar problemas? Pasaron casi 2 meses desde aquella noche, y ya me había resignado a la idea de que nunca volvería a saber nada de Ernesto, cuando algo cambió. Era una mañana de sábado, y yo estaba en la cafetería del barrio, esa que está en la esquina frente a la iglesia, cuando escuché a 2 hombres conversar en la mesa de al lado. No podía evitar oírlos. Hablaban lo suficientemente alto, y mencionaron un nombre que me hizo ponerme alerta. Don Ernesto. Uno de ellos dijo que lo había visto en un parque del centro, sentado en una banca y hablando con un grupo de ancianos. Contaba que llevaba la misma chaqueta marrón que usaba siempre, y que parecía tranquilo, aunque algo más delgado. Sentí un cosquilleo en el estómago, una mezcla de alivio y urgencia. Quise preguntarles más detalles, pero algo en mí me detuvo, como si temiera confirmar que sí era él, y que, aún así, no sabría qué hacer con esa información. Durante el resto del día, no pude quitarme esa imagen de la cabeza. Me imaginaba a Ernesto en ese parque, quizá alimentando palomas o mirando a los niños jugar, intentando recuperar un poco de paz. Pero también pensaba en todo lo que había perdido. Su casa, sus recuerdos, la seguridad de un techo propio. Esa noche, decidí que al día siguiente iría al parque del que hablaban para confirmar si era verdad. Me levanté temprano, tomé un café rápido y salí. El camino hacia el centro estaba lleno de sonidos que parecían ajenos a mi propósito.
vendedores ofreciendo frutas, niños corriendo, autos tocando la bocina. Pero yo caminaba con una sola meta. Cuando llegué, recorrí cada banca con la vista, buscando esa silueta encorvada y ese cabello blanco. Vi a muchos hombres mayores, pero ninguno era Ernesto. Pasaron casi 2 horas y mi esperanza se empezó a desvanecer. Justo cuando estaba por rendirme, vi a un anciano en la esquina del parque, de pie junto a un puesto de periódicos. Me acerqué despacio, observando cada detalle. La chaqueta era parecida, el cabello también, pero su postura, no era la misma. Me quedé a pocos metros, intentando no parecer un extraño que lo vigilaba. Entonces, el hombre se dio vuelta, y supe que no era él. Otra vez, la misma sensación de vacío me golpeó en el pecho. Caminé de regreso a casa con una mezcla de frustración y resignación. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Si alguien lo había visto ahí una vez, era posible que volviera. Empecé a ir al parque cada domingo, esperando que, por alguna casualidad, él apareciera. Era como una cita silenciosa, un pacto que solo yo conocía, y aunque pasaban las semanas sin resultado, esa rutina me daba una excusa para seguir buscándolo, como si no quisiera aceptar que estaba perdido para siempre. Un domingo, mientras estaba sentado en una banca mirando pasar la gente, una mujer mayor se me acercó. Tenía el cabello recogido en un moño y un bastón que apoyaba con firmeza. Me miró con curiosidad y me preguntó si yo era el vecino de Ernesto. Me quedé helado. Asentí y entonces ella sonrió con tristeza. Me contó que lo había visto hacía poco en un comedor comunitario, en la zona norte de la ciudad. Dijo que parecía cansado, pero que no estaba solo. Había hecho amistad con otros hombres en su misma situación. Agradecí la información, aunque no pude evitar sentir un peso enorme. Si eso era cierto, él vivía dependiendo de la caridad de otros. Cuando no hacía mucho había tenido su propia casa, su propio espacio, su independencia. En ese momento, la indignación volvió a encenderse en mí. Comprendí que no podía seguir solo observando desde lejos. Si había una oportunidad de encontrarlo, era ahora. Y tú, si te dieran una pista concreta sobre alguien que viste ser injustamente tratado, ¿irías a buscarlo o dejarías que el destino siguiera su curso? Esa noche, después de escuchar a la mujer del parque, no pude dejar de pensar en lo que me había contado. La imagen de Ernesto, sentado en un comedor comunitario, compartiendo una comida caliente con otros hombres que probablemente también habían sido olvidados por sus familias, se me quedó grabada como una espina en el pecho. Me senté en la mesa de mi cocina con una libreta abierta y un bolígrafo, como si estuviera planeando una expedición. Anoté la dirección que la mujer me había dado, y debajo escribí todas las preguntas que quería hacerle si lo encontraba. ¿Dónde había estado todo este tiempo? Si estaba bien de salud, si necesitaba algo. Pero entre todas esas preguntas, había una que me atormentaba. Si él me reprocharía por no haber hecho nada la noche en que lo vi partir. Esa posibilidad me inquietaba tanto como la idea de no encontrarlo nunca. Aún así, decidí que al día siguiente iría a ese comedor. Me desperté antes del amanecer sin necesidad de alarma. El cielo estaba cubierto y un viento frío recorría las calles, como si quisiera desanimarme. Caminé hasta la parada del autobús, con la libreta en el bolsillo interior de mi abrigo. Durante el trayecto, la ciudad me parecía diferente, como si cada esquina escondiera una historia que no conozco. Cuando llegué a la zona norte, entendí por qué la mujer había hablado con cierto tono de lástima. Era un barrio olvidado, con edificios descuidados y calles llenas de baches. El comedor comunitario estaba en la planta baja de una construcción antigua, con una puerta de madera pintada de azul y un cartel a mano que decía «Comidas solidarias, 12:00 a 15:00». Me quedé parado frente a la entrada, observando a la gente que entraba y salía. Ancianos, madres con niños, hombres con ropa gastada.
Cada vez que uno de ellos se acercaba, mi corazón se aceleraba, esperando que fuera Ernesto. A las 12 en punto, decidí entrar. El olor a sopa caliente y pan recién horneado me envolvió de inmediato. Había mesas largas con bancos, y en una esquina, una mujer repartía platos con una sonrisa amable. Recorrí el lugar con la vista, intentando no llamar demasiado la atención. Vi rostros cansados, manos ásperas, miradas que evitaban el contacto directo, pero no vi a Ernesto. Me acerqué al mostrador y pedí un café, más como excusa para quedarme que por otra cosa. Fue entonces cuando una de las voluntarias, una mujer joven de cabello corto, me preguntó si buscaba a alguien. Dudé unos segundos antes de responder, pero finalmente le dije que sí, que buscaba a un hombre mayor llamado Ernesto. Ella frunció el ceño y dijo que sí, que lo conocía, pero que hacía varios días que no lo veía. A veces desaparece por un tiempo, pero siempre vuelve, me aseguró. Esa frase me dejó en un limbo extraño. Me dio esperanza, y al mismo tiempo, me hizo temer que quizá él no quería ser encontrado. Salí del comedor con el frío pegado a la piel y una sensación ambigua en el alma. Parte de mí quería seguir buscando, recorrer cada plaza, cada esquina, hasta encontrarlo. Otra parte me decía que tal vez él había elegido esa vida, lejos de su casa, lejos de su hijo, lejos incluso de quienes lo habían conocido antes. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, viendo cómo la tarde caía lentamente, hasta que me encontré frente a una pequeña iglesia. Entré, más por instinto que por fe, y me senté en la penúltima banca. No había mucha gente, solo unas pocas velas encendidas y un silencio profundo. Me quedé ahí un buen rato, pensando que tal vez, en algún momento, Ernesto se había sentado en ese mismo lugar, buscando un poco de paz. Y me prometí que, si tenía que verlo una última vez, sería para decirle que lamentaba no haber hecho más. Y tú, si estuvieras tan cerca de encontrar a alguien y te dijeran que siempre vuelve, ¿esperarías o seguirías buscándolo sin descanso? 2 semanas después de mi visita al comedor comunitario, estaba regresando del mercado con una bolsa de pan y algunas frutas cuando lo vi. Fue tan repentino que por un segundo dudé de mis propios ojos. Allí, en la acera de la avenida principal, caminaba Ernesto. Llevaba la misma chaqueta marrón, aunque más gastada, y un gorro de lana que antes no le había visto. Parecía más delgado, y sus pasos eran más cortos, como si cada uno le costara un esfuerzo adicional. Mi primer impulso fue llamarlo por su nombre, pero algo me frenó. No quería asustarlo ni ponerlo en una situación incómoda. Lo seguí a una distancia prudente, observando cómo miraba las vitrinas sin detenerse realmente, como quien camina más por costumbre que por destino. Noté que saludaba con un leve gesto a un vendedor de periódicos, y eso me dio una pequeña pista. Quizá ahora se movía siempre por esa zona, y no era solo una aparición aislada. Finalmente, después de cruzar 2 calles, se detuvo frente a un banco de plaza. Yo aproveché para acercarme. «Ernesto», dije con voz suave. Él giró la cabeza lentamente, como si el nombre le resultara familiar pero le costara ubicarlo en el tiempo. Cuando me reconoció, una leve sonrisa apareció en su rostro, aunque no era la misma sonrisa tranquila que recordaba. Había en ella un rastro de cansancio y de algo que no supe definir. Me saludó con un apretón de manos tibio y breve. «Hace tiempo que no lo veía», le dije, intentando que mi voz no sonara acusatoria. Él asintió y se encogió de hombros, como si quisiera restarle importancia. «He estado por aquí y por allá, nada fijo», murmuró. Me senté a su lado, sintiendo el peso del momento. Había tantas cosas que quería decirle, pero las palabras se agolpaban sin orden en mi cabeza. Conversamos de manera superficial al principio. El clima, la plaza, las palomas que picoteaban cerca. Evité mencionar a Julián, aunque cada fibra de mi cuerpo pedía respuestas.
Poco a poco, Ernesto fue abriéndose. Me contó que a veces dormía en un refugio y otras en casa de un amigo que había conocido hacía poco, que prefería moverse, no quedarse mucho en un mismo lugar. Me dijo que el comedor comunitario lo ayudaba con las comidas, pero que no quería depender siempre de eso. Hablaba con una calma extraña, como quien ha aceptado una realidad dolorosa y ha aprendido a sobrevivir en ella. Yo lo escuchaba, intentando no interrumpir, pero había un nudo en mi garganta. En un momento hizo una pausa y me miró de frente. «Sé que aquella noche usted estaba ahí, que me vio», dijo sin rastro de reproche, pero con una claridad que me atravesó. Sentí que me ruborizaba. No supe qué responder. Él sonrió levemente, como si entendiera mi silencio. «No se preocupe. Uno no siempre sabe qué hacer», añadió, y esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier reproche. Después de un rato, le ofrecí acompañarlo a donde fuera que planeaba pasar la noche, pero él negó con la cabeza. «No es necesario, y no quiero que se meta en problemas». Insistí en invitarlo al menos a tomar un café, y esta vez aceptó. Caminamos hasta una cafetería pequeña, y allí, mientras bebíamos en silencio, me di cuenta de que aunque estaba sentado frente a mí, en realidad parecía estar muy lejos. Sus ojos, a veces, se perdían en algún punto invisible, como si estuviera recordando una vida que ya no le pertenecía. Cuando nos despedimos, me dio las gracias y dijo que quizá nos volveríamos a ver. Lo vi alejarse, caminando con paso lento hasta perderse entre la gente, y supe con una certeza fría que no podía dejar que este encuentro quedara como una anécdota más. ¿Y tú, si al reencontrarte con alguien a quien viste caer en desgracia te dijera, no se meta en problemas, respetarías su deseo o insistirías en ayudarlo? Esa noche, después de nuestro encuentro, no pude dormir. La imagen de Ernesto, sentado frente a mí con esa calma resignada, me rondaba como un eco constante. Sus palabras, «no se meta en problemas», resonaban en mi cabeza, pero lejos de disuadirme, me impulsaban a pensar en formas de ayudarlo sin que él lo percibiera como una invasión. Tal vez no quería recibir asistencia directa por orgullo, o tal vez temía que cualquier acercamiento lo pusiera en una situación incómoda con su hijo, si es que todavía tenían algún contacto. Me quedé sentado en la cocina, con una taza de té enfriándose en mis manos, pensando en lo que podía hacer. Finalmente, decidí que, si no podía intervenir abiertamente, al menos podía asegurarme de que no le faltara algo tan básico como una comida caliente o un lugar donde resguardarse del frío. Al día siguiente fui al comedor comunitario del que me había hablado la mujer del parque. Llevé una caja con alimentos no perecederos y algunas mantas. No dije que eran para Ernesto, simplemente las doné, confiando en que de una u otra forma llegarían a él. La encargada me recibió con una sonrisa y me comentó que, en efecto, él solía ir allí, pero que nunca pedía más de lo necesario, como si temiera abusar de la ayuda. Esa observación me hizo comprender un poco más su forma de ser. Incluso en la precariedad, Ernesto seguía teniendo un sentido de dignidad que lo llevaba a no querer ser una carga para nadie. Antes de irme, le pedí a la voluntaria que, si lo veía, le dijera que un viejo amigo del barrio preguntaba por él. No mencioné mi nombre, pero confiaba en que él sabría que se trataba de mí. Empecé a hacer pequeñas visitas al parque y a los alrededores de la plaza donde lo había encontrado. No siempre lo veía, pero de vez en cuando lo reconocía a la distancia, sentado con otros hombres o simplemente observando el movimiento de la calle. Nunca me acerqué en esos momentos. Me limitaba a asegurarme de que estaba bien y de que, al menos, no parecía enfermo o herido. En una ocasión, lo vi conversando con un grupo de jóvenes que repartían abrigos y guantes a personas sin techo. Me quedé observando desde el otro lado de la calle y sentí una mezcla de alivio y tristeza.
alivio porque no estaba completamente solo, tristeza porque aquella escena confirmaba que su nueva vida estaba lejos de la comodidad y seguridad que había tenido. Empecé a dejar sobres con algo de dinero en la parroquia del barrio donde él a veces pasaba, pidiendo al párroco que se lo entregara sin decirle de quién venía. Era un juego silencioso de apoyo, una forma de estar presente sin obligarlo a aceptar mi intervención directa. Sin embargo, con el paso de las semanas, me di cuenta de que esa ayuda oculta no resolvía lo que más me inquietaba: la injusticia de cómo había terminado en esa situación. Cada vez que veía a Julián salir de la casa, que ya no parecía la misma, con su jardín descuidado y su puerta pintada de nuevo en un color opaco, me hervía la sangre. A veces imaginaba confrontarlo, decirle que lo había visto todo, que sabía lo que había hecho, pero algo me decía que eso no cambiaría nada, que Julián encontraría la forma de justificarlo, de decir que había hecho lo mejor para todos. Y mientras tanto, Ernesto seguiría moviéndose entre refugios y plazas, sobreviviendo a su manera. Esa contradicción me pesaba cada vez más. Por un lado, quería respetar su autonomía. Por el otro, no podía aceptar que su vida terminara así, en un silencio que parecía definitivo. ¿Y tú, si quisieras ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, te mantendrías al margen o buscarías la forma de hacerlo en secreto como yo? Pasaron algunos días en los que no vi a Ernesto ni en el parque ni en los alrededores del comedor. Al principio pensé que tal vez había decidido moverse a otro barrio, como solía hacer, pero una inquietud empezó a crecer en mí. La rutina de verlo, aunque fuera a lo lejos, me había dado cierta tranquilidad, y su ausencia prolongada me ponía nervioso. Esa inquietud se transformó en urgencia cuando, una mañana, mientras compraba pan, escuché a dos hombres hablando en la fila. Uno de ellos mencionó que la semana anterior había llegado al hospital de la zona un anciano encontrado en la calle, con signos de hipotermia. El otro agregó que no llevaba identificación y que parecía estar desorientado. Mi corazón dio un salto inmediato. Todo en esa descripción me hizo pensar en Ernesto. Sin siquiera recoger mi cambio, salí de la panadería y tomé el primer autobús hacia el hospital. Durante el trayecto, repasaba mentalmente lo que diría si lo encontraba allí, que era un amigo, que podía ayudarlo, que me encargaba de todo. Pero también me asaltaba un temor enorme. ¿Y si no era él? O peor, ¿y si sí lo era, pero ya no me reconocía? Llegué al hospital y me dirigí directamente a la recepción, donde expliqué que buscaba a un hombre mayor, cabello blanco, de contextura delgada, que podría haber ingresado recientemente. La recepcionista me pidió que esperara mientras revisaba los registros. Los minutos que pasé sentado allí fueron eternos. Finalmente, volvió y me dijo que efectivamente había un paciente con esas características, pero que no podía darme más información sin autorización. Insistí, explicando que era su vecino y que estaba preocupado, y después de varias gestiones, un enfermero accedió a llevarme hasta la sala donde estaba. Lo vi desde la puerta, acostado en una cama, cubierto con una manta gris con la mirada perdida en el techo. Parecía más frágil que nunca. Me acerqué despacio, temiendo que al verlo se sintiera invadido. «Ernesto», susurré. Tardó unos segundos en girar la cabeza, y cuando lo hizo, sus ojos se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Sabía que vendría», dijo, con una voz débil pero firme. Me senté a su lado, sin saber por dónde empezar. Me contó que lo habían encontrado en un callejón, después de pasar la noche a la intemperie. No quiso darme muchos detalles, pero entendí que no había sido un accidente. Simplemente no había tenido a dónde ir. Sentí un peso insoportable en el pecho. Le tomé la mano y le dije que no volvería a pasar por algo así, que esta vez no lo dejaría solo. No respondió, pero su silencio no era de rechazo. Parecía más bien un descanso, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera permitirse no luchar por sobrevivir.
Esa visita cambió algo en mí. Ya no se trataba solo de un sentimiento de culpa o de la necesidad de reparar mi pasividad aquella noche. Ahora era una cuestión de urgencia, de vida o muerte. Decidí que, aunque él no quisiera meterme en problemas, yo encontraría una manera de asegurarle un techo, un lugar digno. Salí del hospital con una determinación que no recordaba haber sentido antes. Tenía claro que implicaría enfrentarme a Julián, y tal vez incluso a la indiferencia del resto de los vecinos. Pero también sabía que, si no lo hacía ahora, tal vez la próxima vez que escuchara su nombre sería en un contexto irreversible. ¿Y tú? Si encontraras a alguien en una cama de hospital después de haber sido abandonado, ¿respetarías su deseo de no intervenir o harías lo imposible por cambiar su destino? Salí del hospital con el corazón acelerado y la mente llena de ideas. No podía seguir permitiendo que Julián viviera como si nada hubiera pasado, ocupando la casa que no le correspondía moralmente, mientras su padre luchaba por sobrevivir en la calle. Caminé directo hacia mi casa, y antes de que el valor se me esfumara, crucé la calle y toqué la puerta de Julián. Me abrió después de unos segundos, con el ceño fruncido, como si mi presencia a esa hora fuera una molestia. «Necesitamos hablar», le dije, sin dar espacio para excusas. Él cruzó los brazos y me dejó pasar, aunque su expresión dejaba claro que no estaba contento con la visita. Nos sentamos en la sala, ese lugar que había visto tantas veces lleno de vida cuando Ernesto vivía allí, y que ahora se sentía frío, casi vacío. Fui directo al punto. Le conté que había encontrado a su padre en el hospital, que lo habían recogido de un callejón, enfermo y sin un lugar donde quedarse. Esperé alguna reacción, una chispa de remordimiento, pero lo que vi fue una mueca tensa. «Mire, señor», dijo, «usted no entiende la situación. Mi padre se negaba a aceptar que ya no podía manejar las cosas como antes. Teníamos problemas financieros, y mantenerlo aquí no era posible. Él tampoco quiso aceptar ayuda en los términos que le ofrecimos». Sus palabras me provocaron un nudo en el estómago. Quise gritarle que nada justificaba dejar a un hombre mayor en la calle, que por más dificultades que tuvieran, la familia no se abandona. En cambio, mantuve la voz firme y baja. No se trata de si usted podía o no mantenerlo aquí. Se trata de que es su padre. Y lo echó. Yo lo vi. Julián me miró con incomodidad, como si no esperara que alguien lo enfrentara tan directamente. Bajó la vista por un instante, pero pronto recuperó su tono defensivo. «¿Y qué quiere que haga ahora? Él no quiere volver aquí. No quiere verme. Usted cree que yo no he intentado buscarlo, pero no quiere hablar conmigo». Sus palabras me sorprendieron, aunque no del todo. Tal vez era cierto que había intentado algún acercamiento, pero para Ernesto, la herida era demasiado profunda. «Tal vez no quiera volver», le respondí. «Pero eso no lo exime de preocuparse por su bienestar. No puede lavarse las manos». Julián suspiró, visiblemente molesto, y dijo que si yo quería ayudarlo, estaba en mi derecho, pero que no lo involucrara. Esa respuesta me dejó claro que no habría colaboración por su parte. Me levanté dispuesto a irme, pero antes de salir me detuve frente a la puerta y lo miré a los ojos. «Usted puede justificarlo como quiera, pero yo sé lo que vi, y algún día cuando la vida le pase factura, se va a acordar de esto». No esperé su respuesta. Salí con una sensación amarga, pero también con la convicción de que no podía perder más tiempo intentando que él hiciera lo correcto. Si Ernesto iba a tener un techo y una vida digna, sería por mis medios y los de quienes realmente quisieran ayudar. Al llegar a mi casa, me senté en la mesa y empecé a escribir una lista de contactos, vecinos dispuestos a colaborar, organizaciones que ayudaban a personas mayores sin hogar, y posibles lugares donde Ernesto pudiera vivir con cierta estabilidad. Esa noche no dormí, pero no fue por culpa ni impotencia. Fue por una determinación nueva que no estaba dispuesto a dejar enfriar. «¿Y tú?
Si vieras que el responsable directo de una injusticia se niega a repararla, ¿seguirías intentando convencerlo o tomarías el control para resolverlo por tu cuenta? Esa misma mañana, después de mi confrontación con Julián, comencé a mover mis contactos. No era una tarea sencilla. Encontrar un lugar digno para un hombre mayor, sin ingresos fijos y sin familia dispuesta a responder, requería más que buena voluntad. Llamé primero a una amiga que trabajaba en el área de asistencia social del municipio. Le expliqué la situación sin omitir detalles, aunque evitando mencionar a Julián por nombre. Ella suspiró del otro lado de la línea y me dijo que conocía varios casos similares, que el abandono de personas mayores era más común de lo que la gente imaginaba. Me dio una lista de organizaciones que gestionaban hogares y residencias, algunas privadas con programas de becas y otras financiadas por la comunidad. Anoté todo con cuidado, sintiendo que por fin tenía un punto de partida. Pasé el resto del día llamando a cada uno de esos lugares. Algunos me escuchaban con paciencia y prometían ver qué podían hacer, mientras que otros, más directos, me decían que sin documentación y un ingreso mínimo no podrían aceptarlo. Ese era el gran problema. Ernesto ya no tenía su documento a la mano. Se lo había quedado Julián, probablemente junto con otras pertenencias, y sin él, muchas puertas se cerraban. Decidí entonces hablar con el párroco de la iglesia donde a veces lo veía. Él me recibió en su despacho, un cuarto pequeño con olor a incienso y papeles apilados. Me escuchó con atención y me dijo que también había estado preocupado por Ernesto, que incluso había intentado convencerlo de quedarse en el albergue de la parroquia, pero que él insistía en no ser una carga para nadie. Sin embargo, el párroco me ofreció algo valioso: contactos directos con 2 hogares donde a veces recibían casos de urgencia, sin tanta burocracia inicial. Esa tarde, visité uno de esos lugares. Era una casa antigua adaptada como residencia para personas mayores, con un jardín pequeño y bancos a la sombra. La directora, una mujer de mediana edad con voz suave pero firme, me explicó que tenían pocas camas libres y que daban prioridad a personas con riesgo inminente de quedarse sin techo. Cuando le conté que Ernesto estaba en el hospital tras haber sido encontrado en la calle, frunció el ceño y me dijo que, si lo sacaban de allí sin un lugar seguro, la situación podría repetirse en pocos días. Me pidió que, en cuanto supiera la fecha de su alta médica, la llamara de inmediato. Salí de ese lugar con una esperanza que hacía mucho no sentía. Por primera vez, tenía un plan claro. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en cómo sería contarle todo esto a Ernesto. Imaginé su reacción. Tal vez me agradecería, o tal vez me diría, como siempre, que no debía meterme en problemas. Pero también imaginé algo más: la posibilidad de que aceptara, aunque fuera por cansancio, por darse un respiro después de tanto tiempo vagando. Sabía que no podía imponerle mi decisión, pero sí podía presentarle una opción real y segura. Me prometí que, en cuanto lo viera en el hospital, le mostraría todo lo que había conseguido, no como un acto de caridad, sino como una puerta para que él decidiera entrar. ¿Y tú? Si tuvieras que ayudar a alguien que siempre rechaza asistencia por orgullo, ¿buscarías convencerlo con argumentos o le dejarías la decisión sin presionarlo? Regresé al hospital al día siguiente con una mezcla de nervios y determinación. Caminé por el pasillo hasta la sala donde estaba Ernesto, y al verlo recostado, leyendo un periódico viejo que seguramente alguien le había dejado, sentí una punzada en el pecho. Me acerqué despacio, y cuando levantó la vista, me recibió con una media sonrisa. «Vino otra vez», dijo, como si se sorprendiera, pero sin mostrar rechazo. Me senté en la silla junto a su cama y, después de unos segundos de silencio, le dije que necesitábamos hablar de su futuro. Vi cómo su mirada se endurecía apenas escuchó esa palabra. Futuro. Parecía un hombre que había aprendido a vivir solo en el presente,
sin hacer planes para no ilusionarse con algo que podía perder. Le conté que había estado buscando opciones para él, que había visitado varios lugares y que uno en particular estaba dispuesto a recibirlo en cuanto saliera del hospital. No intenté adornar las palabras. Le dije la verdad, que no era un lugar de lujo, pero sí seguro, limpio, con comida diaria y gente que lo trataría con respeto. Mientras hablaba, él bajaba la mirada y jugueteaba con una arruga de la sábana, como si quisiera evitar mi insistencia. «No quiero ser una carga para nadie», murmuró. Me incliné hacia él y respondí. «No se trata de eso. Nadie le está haciendo un favor. Es un derecho que usted tiene, vivir con dignidad. No puedo obligarlo, pero tampoco puedo quedarme viendo cómo vuelve a la calle». Hubo un silencio largo. Ernesto suspiró y me miró fijamente, como evaluando si mis palabras eran sinceras o si había algún interés oculto. «Usted estaba ahí aquella noche», dijo de repente. Me vio salir con mi bolso y no dijo nada. Sentí un golpe seco en el estómago. No podía negar la verdad. Asentí lentamente y respondí, «Sí, y me arrepiento todos los días de no haber hecho más. Tal vez por eso ahora no puedo quedarme quieto». Esa confesión pareció desarmarlo. Su mirada dejó de ser defensiva y, por primera vez, vi en sus ojos algo parecido a alivio. No era perdón, pero sí una pequeña grieta en la coraza que lo mantenía distante. Después de otro momento de silencio, Ernesto habló. «No sé si voy a encajar en un lugar así. He estado demasiado tiempo afuera, moviéndome. No quiero sentirme encerrado». Le aseguré que no se trataba de una prisión, que podía salir, caminar, ver a sus amigos, ir al parque, siempre y cuando tuviera un sitio al cual regresar. Le dije que no era un fin, sino un comienzo diferente, uno donde no tendría que preocuparse cada noche por el frío o la lluvia. Finalmente, después de un suspiro largo, me dijo, «Está bien, lo intentaré, pero no me prometa cosas que no pueda cumplir». Sentí una mezcla de alivio y responsabilidad. Le estreché la mano con firmeza y le prometí que haría todo lo posible para que funcionara. Cuando salí del hospital, la tarde estaba nublada, pero para mí el día tenía un brillo distinto. Había dado un paso que parecía imposible hacía apenas unas semanas. Sin embargo, también sabía que esto era solo el principio. Conseguir un lugar para Ernesto era una cosa. Lograr que se adaptara y que recuperara algo de lo que había perdido sería un desafío mucho mayor. Caminé hacia mi casa con esa idea fija, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia todavía podía tener un final diferente. ¿Y tú? Si alguien finalmente aceptara tu ayuda después de tanta resistencia, ¿sentirías alivio o temor por lo que viene después? El día en que Ernesto dejó el hospital amaneció frío, pero con un sol tímido que se filtraba entre las nubes. Llegué temprano, con una bolsa que contenía un par de mudas de ropa, artículos de aseo y una manta que pensé podría gustarle. Cuando entré en su habitación, lo encontré vestido con la misma chaqueta marrón de siempre y un gorro que alguien del hospital le había regalado. Tenía el rostro afeitado y un brillo extraño en los ojos, una mezcla de nervios y expectativa. ¿Listo?, le pregunté. Asintió, aunque con un gesto que parecía más un «veremos» que una afirmación segura. Firmamos algunos papeles, y un enfermero nos acompañó hasta la salida. Afuera, el aire frío le arrancó un suspiro largo, como si de pronto estuviera consciente de que estaba saliendo a una vida nueva, pero desconocida. El hogar que había conseguido quedaba a unos 20 minutos en coche. Durante el trayecto, Ernesto miraba por la ventana sin decir mucho. Yo respeté su silencio, entendiendo que estaba procesando el cambio. Al llegar, la directora nos recibió en la puerta con una sonrisa cálida. «Bienvenido, don Ernesto», dijo estrechándole la mano. Él respondió con un leve asentimiento, pero pude ver que su postura se relajaba un poco. El lugar era modesto pero acogedor. Un pasillo central con habitaciones a ambos lados,
una sala común con sillones y una pequeña biblioteca, y un jardín donde varios residentes tomaban el sol. Pasamos por la cocina, de donde salía el aroma reconfortante de sopa casera. La directora nos mostró su habitación. Una cama limpia, una mesa de noche, un armario y una ventana que daba al jardín. Aquí podrá tener sus cosas y organizarse como quiera, le explicó. Ernesto dejó su bolso sobre la cama y se quedó de pie, observando el cuarto como si estuviera midiendo la distancia entre lo que había perdido y lo que estaba recibiendo. Yo sentí un nudo en la garganta. No era su casa, no eran sus muebles, pero al menos era un lugar donde podía cerrar la puerta por la noche y dormir sin miedo. Le ofrecí quedarme un rato para ayudarlo a instalarse, pero él me dijo que prefería hacerlo solo. No quiero que esto parezca un rescate. Déjeme probar por mí mismo. Lo respeté, aunque me costó. Salimos al jardín y nos sentamos en un banco bajo el sol. Me habló un poco de cómo, en el fondo, no imaginaba llegar a esta etapa de su vida así, dependiendo de otros. Le respondí que no se trataba de depender, sino de aceptar que todos necesitamos apoyo en algún momento. No replicó, pero su silencio ya no era el mismo silencio de antes. Ahora parecía más reflexivo que defensivo. Antes de irme, nos despedimos con un apretón de manos firme. Gracias, dijo, mirándome a los ojos. No fue una palabra ligera, se sintió como una pequeña rendición, como admitir que, aunque tardó, estaba dispuesto a dejar entrar algo de ayuda. Mientras caminaba hacia la salida, crucé con otros residentes que saludaban amablemente, y pensé que tal vez, con el tiempo, Ernesto podría encontrar aquí una especie de familia elegida. Al salir, la directora me alcanzó para decirme que lo vigilarían de cerca las primeras semanas, para asegurarse de que se adaptara bien. Asentí, agradecido, pero también con una sensación de responsabilidad que no se borraría fácilmente. Había dado este paso, y ahora debía asegurarme de que funcionara. ¿Y tú? Si logras que alguien vulnerable tenga un lugar seguro, ¿te retirarías confiando en que estará bien, o seguirías involucrado para asegurarte de que no vuelva a caer? Volví al hogar una semana después de dejar a Ernesto allí. La directora me recibió en la entrada con una sonrisa tranquila y me dijo que se estaba adaptando mejor de lo que esperaban. Al principio estaba reservado, observando más que participando, pero poco a poco se ha ido acercando a los demás, comentó. Entré al jardín y lo encontré sentado en una mesa con dos hombres de su edad, jugando a las cartas. Me sorprendió verlo reír suavemente, una risa contenida pero genuina. Cuando me vio, dejó las cartas sobre la mesa y se levantó. Pensé que no vendría tan pronto, dijo. Y aunque lo dijo en tono neutral, me pareció escuchar un matiz de alegría. Nos sentamos bajo un árbol, y me contó que había conocido a personas con historias tan duras como la suya. Aquí todos hemos perdido algo, pero al menos lo hablamos entre nosotros, me confesó. Durante las semanas siguientes, lo visité cada pocos días. Algunas veces lo encontraba en la biblioteca leyendo, otras en el huerto que tenían en la parte trasera, cuidando plantas con la misma paciencia que antes tenía en su casa. Una tarde, me dijo algo que me dejó pensando. No es lo mismo que tener lo mío, pero es mejor que la calle. Aquí duermo tranquilo. Esa frase me confirmó que, aunque no era el lugar perfecto, había encontrado una base desde la cual reconstruir un poco su vida. Sin embargo, también noté que evitaba hablar de Julián. Cada vez que el tema se insinuaba, cambiaba de conversación o se levantaba para hacer otra cosa. No insistí. Entendía que había heridas que aún estaban demasiado abiertas para tocarlas. Un día, la directora me llamó para comentarme que Ernesto había tenido un pequeño resfriado y que prefería que alguien cercano estuviera al tanto. Fui de inmediato y lo encontré en su habitación, arropado con la manta que yo le había llevado. Tenía una taza de té en la mesa y un libro abierto. «Es solo un resfriado, no se preocupe», me dijo, pero en su voz había un cansancio que me preocupó.
Aproveché ese momento para preguntarle si alguna vez había pensado en intentar hablar con su hijo, aunque fuera por cerrar un capítulo. Ernesto me miró largo rato antes de responder. No sé si quiero cerrar ese capítulo, o si prefiero dejarlo sin final. No insistí más. Entendí que era su decisión, y que presionarlo solo sería una forma de repetir lo que tanto le había dolido. Que otros decidieran por él. Con el tiempo, mi papel en su vida empezó a cambiar. Ya no era solo el vecino que había sido testigo de una injusticia, sino alguien que compartía tardes de charla, partidas de dominó y paseos cortos por el barrio. A veces me preguntaba si estaba tratando de compensar mi silencio de aquella noche con toda esta presencia ahora. Tal vez sí, pero lo cierto es que ya no importaba tanto el motivo. Lo importante era que Ernesto, poco a poco, estaba volviendo a ser el mismo. En sus gestos, en sus comentarios sobre el clima, en la forma en que cuidaba las plantas del jardín, podía ver destellos del hombre que había sido antes de todo esto. Y aunque sabía que nunca recuperaría todo lo perdido, al menos había recuperado algo esencial, un lugar donde sentirse seguro y visto. ¿Y tú? Si pudieras ayudar a alguien a recuperar pequeñas partes de su vida, ¿te sentirías satisfecho con eso o seguirías buscando que lo recupere todo? Han pasado varios meses desde aquella noche en que vi a Ernesto bajo el farol, con su bolso al hombro, y la sombra de la calle tragándoselo. Hoy, cuando lo visito en el hogar, me recibe con una sonrisa más amplia, sin esa tensión en los hombros que antes parecía permanente. Lo encontré esta tarde en el huerto, con las manos manchadas de tierra, acomodando unas pequeñas macetas de flores que había decidido plantar. Son para alegrar la entrada, me dijo, y noté cómo su voz llevaba un matiz de orgullo. En ese momento comprendí que, aunque no recuperaría la casa que construyó, había encontrado un nuevo espacio donde podía dejar su huella. Nos sentamos en un banco del jardín y hablamos del clima, de la sopa que habían servido ese día, de un perro callejero que a veces merodeaba por la reja buscando algo de comer. Conversaciones sencillas, pero que ahora estaban llenas de una paz que antes parecía imposible. A veces, cuando lo veo interactuar con los demás residentes, pienso en cómo habría sido su vida si esa noche hubiera bajado de mi balcón para ofrecerle ayuda inmediata. Me atormenté mucho tiempo con esa pregunta, imaginando escenarios alternativos, pero ahora empiezo a entender que el pasado no se puede reescribir. Lo que sí se puede es actuar en el presente para que el futuro sea distinto. Y en ese sentido, haberlo acompañado en este proceso no borró lo que pasó, pero sí cambió el rumbo de lo que podría haber sido un final silencioso y solitario. Ernesto no es un hombre que se rinda fácilmente. Lo veo en la forma en que se involucra en las actividades, en cómo escucha a los demás cuando cuentan sus historias, y en cómo evita hablar de su hijo, no por dolor, sino porque ha decidido que no quiere que ese capítulo defina lo que le queda de vida. La última vez que mencionó a Julián fue de forma breve y casi desapegada. Dijo, él tiene su vida, yo tengo la mía. Y aunque me dolió escuchar esa resignación, también entendí que era su manera de recuperar control sobre su propia historia. Ya no espera reconciliaciones ni explicaciones, se enfoca en lo que tiene frente a él. A veces pienso que, tal vez, ese es el mayor acto de dignidad. No vivir atado a lo que otros nos hicieron, sino elegir cada día cómo queremos seguir. Yo, por mi parte, he aprendido que ser testigo de una injusticia y callar deja cicatrices que no se borran, pero también que nunca es demasiado tarde para intentar reparar, aunque sea una parte de lo que se rompió. Hoy, mientras me despedía, Ernesto me entregó una pequeña maceta con flores amarillas. Para su balcón, me dijo. La tomé con cuidado, entendiendo el peso simbólico de ese gesto. Un regalo de alguien que durante un tiempo había perdido casi todo, pero que aún tenía algo que dar. Caminé de regreso a casa con esa maceta en las manos
y pensé en cómo una historia que empezó con impotencia y silencio, ahora encontraba un cierre en un acto simple, pero lleno de significado. Desde mi balcón, coloqué las flores en un rincón donde pudiera verlas cada mañana, como un recordatorio de que, aunque no siempre podamos cambiar el comienzo de una historia, sí podemos influir en cómo termina. ¿Y tú? Si alguna vez fueras testigo de algo que te deja con la duda de si debiste intervenir, ¿esperarías a que fuera demasiado tarde o actuarías en el momento?